Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Muy elegante, aunque sé que el negro no es por moda, sino más bien porque tu hermano falleció en México en unas vacaciones que se fue a Michoacán. Sí, y ahí padre. le dio un infarto. Efectivamente, padre. Está en oración por don Leopoldo. Gracias, padre, y gracias a Dios, mire, tan maravilloso que es Dios, lo pudimos traer. Se pudo traer para acá y se pudo hacer los servicios aquí. Muy bien, gracias a Dios lo pudimos estar en presencia con él. Después de 4 días lo esperamos y llegó. Recordemos que la muerte no es un castigo, sino que el cielo es un premio. Y seguramente que tu hermano ha de estar gozando de la presencia de Dios allá en el cielo. No lo conocí, pero te conozco a ti, eres una mujer extraordinaria, muy buena, muy llena de Dios, y seguramente que tu papá y tu mamá les enseñaron a acercarse a Dios. Así que seguro que en tu familia Dios vive con ustedes y el cariño que tú le tienes no es tan grande como el cariño, el amor que Dios le tiene a tu hermano. Así que ahora ya lo tienes mucho más cerquita de ti, en donde quiera. Sí, claro que sí, padre. Fuimos educados en la misma escuela, en el mismo hogar. Fuimos educados por los mismos padres, gracias a Dios. Y pues sí, la enseñanza fue para los dos igual. Qué bueno. Él es el número 3 de una familia de 12, yo soy la número 10. Pues sí, dijeron ahí, por docena sale más barato. más barato. Y como no había televisión, pues mis papás aprovecharon. No, y luego aprovechaban los comerciales después, ¿no? También, padre. Ok. Gracias a Dios. Sí. Muy bien, me da mucho gusto verte. Fíjate que hoy estamos celebrando a 2 santos. San David, que fue un monje que desde niño él aprendió a leer y leía el Salterio, o sea, la liturgia de las horas, y se cuentan muchas cosas de él. Que él vivió por el año 1050 más o menos, y fue formador de un monasterio. Yo pensaba que era David el que agarró la onda y le dio en la sien a Goliat, pero no, era David más moderno. Y el otro santo que celebramos es San Félix III, que él fue el Papa en el año 483 al 492, que murió el 1 de marzo. En su pontificado él tuvo que combatir 2 herejías que había. Una es el arriarismo, que negaba la Santísima Trinidad, eso en el norte de África, y otro en Estambul, en lo que era Constantinopla, la herejía del monofisismo, que creían que Cristo era solamente Dios y no hombre. Entonces Cristo es verdaderamente Dios y verdadero hombre. Esto provocó la separación de la Iglesia de Occidente con la de Oriente durante 35 años, lo cual se conoció como el primer cisma. Pero a San Félix III le tocó lidiar y combatir con esas herejías. Y el Evangelio de hoy está muy interesante porque pues Jesucristo era una celebridad. Y entonces sí, es decir, en aquel entonces no había TikTok, ni WhatsApp, ni televisión, ni nada. Entonces, Cristo no cantaba, bueno, cantaba y bailaba, ciertamente como todo judío, pero no cantaba canciones populares, pero era una celebridad porque pues hablaba con la verdad y además hacía curaciones. Entonces, la gente más que nada sedienta de curaciones y de signos lo rodeaba. Y entonces Jesucristo ya lo tenían harto de que lo buscaban no por la palabra divina de salvación, sino más bien por signos externos, milagrería o magia. Entonces Jesucristo se enoja y dice, esta generación es perversa que está esperando signos, pero no se le va a dar otro signo que el de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, el Hijo del Hombre también ha de estar 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Dice, pero no se les va a dar otro signo. Dice, la reina del sur, y no me refiero a Kate del Castillo,
sino en la reina de Saba, que supo de la sabiduría del rey Salomón y viajó desde lo que hoy es Etiopía hasta Jerusalén para escuchar la sabiduría de Salomón. Dice, y aquí hay alguien más que Salomón. Dice, y así como los ninivitas se convirtieron ante la palabra de Jonás, los ninivitas se levantarán y harán juicio contra esta generación perversa, al igual que la reina de Saba. Bueno, pues ese es el evangelio. Pero esto nos lleva a pensar en la actitud que tenemos de recurrir a Dios. Muchos recurren a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, exigiéndole y pidiéndole milagros, que haga lo que nosotros deberíamos de hacer. Jesucristo menciona a los apóstoles, cosas más grandes y maravillosas verán, ustedes podrán hacer si tienen fe, como un granito de mostaza, podrán decirle a este árbol, desplántate y plántate en el mar, y los va a obedecer si tienen fe. Es decir, no busquemos a Dios por milagros, sino busquemos a Dios para servirle y para amarle. Me encanta ese poema que dice, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno que me tienes tan temido. Muéveme mi Dios de tal manera que si no hubiera cielo yo te amara, y si no hubiera infierno te temiera. Es amar a Dios porque Él nos ha amado primero, y cuando te sientes amado no te queda otra más que corresponder con ese amor. Mira, hay gente que me ha amado y que me sigue, que son gente muy zafada de la cabeza. Digo, no quiere decir que se necesita estar loco para amarme, pero son gente molesta, son gente con traumas, son gente fea, son gente... estábamos viendo el álbum de fotografías hace algunos años, mis hermanos y yo. Nos dábamos cuenta que estamos rodeados de gente que nos quiere mucho, pero que son gente con defectos físicos, con traumas, con gente sangrona, gente pedante. Decíamos, ¿y por qué tenemos tantos amigos así? Pues porque nadie más les hace caso y nosotros sí los tratamos con cariño. Entonces, ellos han sabido corresponder de tal manera con afecto, con compañía, con lealtad, con amistad, que no queda otra más que decir, ay, cómo me caes gordo, pero ni modo, te tengo que amar. No, hay que amar a la gente, no porque es simpática, bonita y linda, y lo que decía Teresa de Calcuta. ¿Quiénes son los más pobres? No los que carecen de dinero, porque a lo mejor tienen simpatía y por eso los aman. O no, hay otros que no tienen ni simpatía ni belleza. Digo, porque si tienes belleza, cualquiera te quiere. Ay, qué bonita está. Pero hay gente que no tiene ni simpatía, ni belleza, ni dinero, ni talento. O sea que no hay motivo para quererlos. Ellos son los más pobres y a ellos tenemos que amarles. He insistido con mis muchachos de los grupos de confirmación que están en high school, que busquen a los que parecen plátano podrido que nadie los pela, a los que se sientan solos, a los que nadie los acompaña, que se acerquen a ellos, que busquen ser sus amigos. Y como decía Bill Gates en una conferencia, se sean amigos de los nerds, porque tarde o temprano van a terminar trabajando para ellos. Entonces sepamos amar, aunque no haya motivo para que nos amen. Y a Dios hay que amarle en los demás. Amén, aleluya en tiempo pascual, pero todavía no estamos en tiempo pascual. Ok, mi querida Esperancita, cuéntame, ¿cómo te ha ido? Si has conocido la felicidad, la. No, más bien cuéntame, ¿tenemos alguna pregunta, chisme, comentario, aclaración, duda, inquietud, queja o qué sé yo? Échatelos. Pues al momento tenemos 2 saludos, padre, y una pregunta. A ver, los saludos y la pregunta. Ok, los saludos vienen por parte de Nena Chávez, que tiene unas manitas juntas. Yo creo que está en oración por Gracias, nosotros. Elena. Sí, el otro viene por nuestro amigo Jesús Espino de San, ay, perdón,
Jesús Espino de San Antonio, Texas, que le manda un saludo y le dice felicidades hasta San Antonio, Texas. Gracias, don Jesús, desde San Antonio, que nos saludas, gracias. Muy bien. Y la pregunta, tenemos una pregunta, padre, que nos dice, ¿qué es la santería? Llegaron del África muchos esclavos y muchos de ellos se establecieron en Brasil, que era colonia portuguesa. De hecho, Portugal es el único país europeo que ha tenido su capital en América. Hubo un tiempo en que la capital de Portugal estuvo en Brasil. Y por otra parte también llegaron a muchos lugares en América y en Cuba. Déjame platicarte un poquito acerca de Brasil, porque también es muy parecido. Tenían los esclavos negros la prohibición de tener armas para que no hubiera un levantamiento armado. Sin embargo, ellos desarrollaron un ejercicio calixtécnico que parece de gimnasia y que hoy en día es muy popular porque tiene música, en el cual su pleito es, su baile consiste en dar patadas al aire, pero con un estilo muy bonito. O sea, están bailando y están levantando la pierna así, girando, y eso era un ejercicio de artes marciales, pero ante los ojos de los portugueses pasaba desapercibido, pensaban que estaban bailando. No, en realidad tenían esas artes marciales. También ahí en Brasil se surgió lo que era el vudú, traído del África precisamente, con cantos y con bailes y con brujería y demás. Tengamos en cuenta que las religiones primitivas intuyen, y esto en todo el mundo, se intuye que hay dioses o que hay espíritus malignos. Ahora el presidente López Obrador sacó un afiche, no me acuerdo cómo se llama la palabra en maya, una fotografía de un espíritu en un árbol que tiene los ojos luminosos, se ve con cabellera y demás, y decía que era uno de los espíritus mayas que cuidaban la construcción del Tren Maya. Entonces le dieron una pitorreada ahí en el programa de The Night Show, que estuvieron sacando un montón de memes y riéndose de él, porque además esa fotografía no es de Tabasco ni de Yucatán, sino más bien es del norte, y fue una fotografía. Entonces hoy en la mañanera dijo, bueno, si esos espíritus no existen, deberían de existir. Pero sí, o sea, puede ser un mapache, puede ser un chango, puede ser algo que en la noche cuando tomas una fotografía salen con los ojos brillantes, ¿no? Humanos y animales y todo. Bueno, estamos ahora, vámonos a Cuba. También en Nueva Orleans se dio la esclavitud y los de Nueva Orleans crearon esos fetiches y lo que es la brujería también del vudú. Y hay un montón de... cuando estuve en Nueva Orleans fui a una tienda de vudú muy interesante donde tienen un montón de porquerías ahí que las venden para magia y pócimas y todo eso. En Cuba se prohíbe las religiones de los esclavos. Entonces ellos lo que hacen es cambiarle el nombre a Changó, que era una divinidad africana, por Santa Bárbara. Entonces, refiriéndose a Santa Bárbara, en realidad estaban refiriéndose a su espíritu Changó, su divinidad. Y entonces le cambian los nombres a sus ídolos o a sus dioses por nombres de santos. Entonces, de esa manera surge lo que es la santería, que invocan santos, pero en realidad están invocando a sus demonios o a sus divinidades, invocándolas, que requieren sacrificios. Entonces mezclan lo que es la religión católica con lo que es sus religiones africanas, paganas. Y eso se le da el nombre de santería.
y entonces tiene mucho de invocación a los espíritus malignos o a sus divinidades de espíritus buenos, o sea, lo que es la magia blanca y la magia negra, hacen sacrificios de gallinas, de animales e incluso sacrificios humanos en sus rituales. Entonces, esto en Cuba, ya mezclada con la influencia católica, pero se hacen llamar católicos, pero en realidad siguen sus tradiciones ancestrales, y esto es lo que se llama la santería. Fidel Castro Ruz, cuando salió en la revolución en contra de Batista y con sus muchachos, está con el Che Guevara, todos traían el rosario y lo rezaban. Y eso ganó los corazones de muchos porque traía el Santo Rosario en el cuello. Posteriormente, él se declaró santero, ¿sí? O sea, que seguía las tradiciones de Cuba. Sin embargo, tuvo a bien el recibir a Juan Pablo II en la isla de Cuba, y a partir de esa visita hizo un cambio muy positivo Fidel Castro en Cuba. Entre ellos, liberó a presos políticos, dio mayor libertad a la Iglesia Católica y demás. Ya después vino su hermano Raúl y ahorita está el presidente Díaz, que es un monstruo mayor que lo que fue Fidel Castro Ruz dentro de su onda. Pero la santería surge precisamente ahí en Cuba y se ha extendido también, por ejemplo, en Santa Bárbara, California, es un centro santero y centro también de satanismo, de sectas satánicas. En Simi Valley también hay una secta satánica y hay diferentes lugares donde el satanismo, no la santería, el satanismo. En Santa Bárbara, California, está la santería, por el nombre de Santa Bárbara, viene a ser Changó, etcétera. Entonces eso es lo que es la santería, lo que te puedo explicar ahorita de una manera improvisada, pero de la cual sí me he enterado. ¿Ok? Muy bien, padre, demasiado bien explicado. Eh, Padre, cuando las personas usan símbolos de calaveras o digamos en anillos o en camisetas o eso, ¿viene relacionado a lo mismo? Mira, puede ser una moda, puede ser farsantería, puede ser el culto a la muerte o demás, puede haber muchas razones. Quiero decirte que de niño yo era tan miedoso que yo no podía estar solo en una habitación, ni me atrevía en la noche a bajar a la planta baja de la casa. Yo era muy miedoso, tenía miedo a los muertos, a los fantasmas y todo. O sea, tenía un pánico tremendo. Fui con mi hermana Estrellita y con mi hermano Sergio al monasterio del Carmen en San Ángel, donde tenían una momia de un monje. Pues esa noche, después de haber visto la momia, no podía dormir, tenía pánico y me fui a dormir con mi mamá. Yo tendría unos 6 años, quizás 7 años, lo mucho. Mi mamá, en lugar de consolarme, me dice, pues me voy a morir, me voy a convertir en momia hoy mismo. Pues mayor el pánico, me dio una fiebre enorme y casi estaba a punto de morir. Entonces yo tenía mucho miedo. Y entonces ya en la adolescencia, eh, cuando entré al seminario menor a los 12 años, yo tenía mucho miedo. Dije, esto tiene que acabar aquí. Me puse en medio del campo de fútbol y en la noche y grité, si hay muertos, si hay fantasmas que se me aparezcan ahorita. Dije, ojalá que no. Y entonces no pasó nada, no se me apareció ninguno. Dije, pues entonces no hay muertos ni fantasmas que se aparezcan. Así que para dominar mi miedo, me fui al otro extremo. Empecé por usar collares con huesos que vendían ahí de moda, con la cruz de huesos, a lo mejor eran de pollo o de perro, peto a saber, pero empecé a retarme a mí mismo a comer tortas en los panteones y cosas por el estilo para forzarme a quitarme el miedo. Incluso en el seminario yo tenía un cráneo ahí sobre mis libros y le puse una vela y demás, ¿no? O sea, imitando a los santos que meditaban sobre la muerte y se manifiesta con un cráneo y demás. Pero fue irme al otro extremo.
al sentido de retarme para ver, para sentir que no había miedo. Ah, había en mi triciclo y después en mi bicicleta traía eh, una bandera pirata con la calavera. O sea, es fascinante eso, ¿no? La calavera con los huesos cruzados, que era la bandera pirata. O sea, de alguna manera llama la atención, es la fascinación por la muerte. Y entonces había los ángeles del infierno, los Hell Angels, que traían sus chamarras de cuero, motociclistas, con una calavera, ¿no? Y entonces ese proceso de crecimiento de decir, órale, qué buena onda, se ve muy bien, y empiezas a utilizar esos signos. Hoy en día se ha popularizado lo que es la Catrina a partir de la fiesta de los fieles difuntos y el día de todos los, el día de los fieles difuntos. Entonces se ha hecho más popular, sobre todo con la película del 007 que se filmó en México y que se hizo un carnaval que no existía en México, con calaveras y con catrinas y todo mundo disfrazado. Bueno, pues a partir de esa película, Spectrum, se dejó la utilería ahí, pues cada año se hace el carnaval, precisamente el Día de los Muertos. Pero por otra parte está el culto de la Santa Muerte. La Santa Muerte, que fue un culto originado en Tepito, y en Tepito, que es el centro de la piratería, pues obviamente tenía que haber un obispo pirata, que fue el que casó a Niurka Marcos con Bobilarios. Es un obispo pirata, es de la Iglesia Católica Antigua. A él se le ocurrió crear el espectro de la Santa Muerte, y entonces empezó a agarrar gran popularidad, sobre todo en parte de sicarios, matones y narcotraficantes. Y entonces se arrepintió, quiso poner más bien al ángel al ángel justiciero, pero tuvo más pegue el esqueleto de la muerte con la guadaña, al que le llamó la Santa Muerte, y hay muchos que le rinden culto, pero realmente es una aberración cómo rendirle culto a la que es la enemiga de la humanidad y la enemiga de Cristo, es decir, la que acaba con la humanidad, la que por la muerte, por el pecado entró la muerte, pero Cristo la venció. Y aunque la muerte quiso vencer a Cristo, Cristo venció a la muerte y nos liberó de la esclavitud de la muerte, de tal manera que la muerte es vencida por Cristo y estamos llamados a vivir la vida eterna. Entonces es una aberración alabar o venerar a la enemiga de Cristo y a la enemiga de la humanidad. Entonces no existe la Santa Muerte, existe una muerte santa como la de San José, acompañado de Jesús y María, una muerte santa en la cual alguien que ha vivido para Dios muere santamente. Pero es muy diferente morir santamente a el espectro de la Santa Muerte, que en realidad es la enemiga de la humanidad y de Cristo. ¿Ok? Bien, padre, muy buena explicación. Es, tenemos unos saludos por parte del señor y señora Pedro y Toñita Estrada. Y Saludos, mis queridos y fieles amigos. Siempre hacen muy buenas preguntas ellos. Qué ¿verdad? bárbaro. Sí, Sí. sí, nos han instruido mucho, gracias a Dios. Pues saludos para ellos. Y me Esta vez, ponen en problemas muchas veces, porque digo, caray, esa no me la sé. bueno, pero usted dice que otro día la trae, ¿verdad? Ujú. Nos dan una recomendación aquí, creo que es un saludo y una recomendación para todos ustedes. Dice, saludos para todos ustedes, padre. Se han quedado preguntas en el olvido, no sé si algunas que le hicieron a usted, pero hoy por este medio quiero decirle a las personas videoyentes que cuando busquen información de cualquier servicio por parte de la iglesia, aquí o en cualquier lugar, siempre vayan directamente a la oficina de la iglesia. No confíen en lo que le dicen las personas que sirven como catequistas o personal de mantenimiento, ministros, o simplemente que vayan siempre directamente a la oficina. Esa es una recomendación. Y fíjate que tienes toda la razón, Pedro, porque es en nuestra naturaleza el contestar aunque no sepamos. Pides, antiguamente, antes del GPS o del navegador, pedías direcciones. Perdone,
¿Usted no sabe cómo puede llegar a la catedral? Pues mire, tome aquí a la derecha, se va derecho, y luego hasta topar con pared, y luego tome a la izquierda. Y tomabas la dirección, y no era. Entonces preguntabas ahí, disculpe, ¿dónde está la catedral? Uy, no, está hasta por allá. O sea, pero no te quedas callado, siempre das direcciones aunque seas equivocado. Y esto pasa muchas veces con la gente que si te acercas a mí es porque crees que yo sé, no te voy a defraudar, yo sé, fíjate. Muy bien. ¿Dónde está el tesoro de Cuauhtémoc? Yo sé dónde está el tesoro de Cuauhtémoc. O sea, todo el mundo sabe, ¿no? Pero realmente es mejor llegar directamente a las autoridades, a las fuentes y demás. ¿Ok? Muy bien, pues ahí está. No sé si ellos dicen que se quedaron preguntas en el aire, pues a lo mejor si nos las vuelven a hacer, con mucho gusto se las contestaríamos. Claro que sí, mi querido Pedro. ¿Ok? Sí, tenemos solamente eso, padre, para el día de hoy. No sé si quiere ayudarnos con consejos cuaresmales. Nos quedan unos minutos más de tiempo, si usted nos quiere ayudar en esa parte. Nos A quiere ver, ¿cómo ayudar qué consejos? A ver, por las mientras- buenas maneras de ayunar, las buenas maneras de orar. bueno, siempre me encanta la canción del ayuno, que tú ya te la sabes. Hay unos ojos que sí me miran, Ayuno, los ojos, ¿correcto? que sí me Muy miran, bien. sí. Ujú. Mira, ¿qué podemos decir? El tiempo de Cuaresma se dice no hay nada más largo que la Cuaresma, sobre todo porque las abstenciones de dulces o de juegos o de televisión o de radio hacían bien difícil y en lugar de entender lo que era el sentido de sacrificar por algo mejor, más bien lo veía como un castigo y muy largo y ya esperaba que se acabara la cuaresma para poder atracarme de todos esos dulces que no había podido comer durante toda la cuaresma, ¿no? No, no es un espíritu de competencia y de resistencia. Tiene que ser algo que nos ayude a ser mejores. Somos buenas gentes, pero podemos ser mejores. Miren, por ejemplo, hasta el propósito de todos los días, dedicarle 15 minutos a Dios, a platicar con Él de cómo te fue en el día, de quejarte con Él, de contarle los motivos de tus alegrías. 15 minutitos con que platiques con Dios. ¿Y cómo hacerlo? Donde quieras, hasta cuando vas manejando, hasta cuando estás en tu cuarto, en el momento más propicio, platica con Dios. Ah, Tuve insomnio anoche y entonces mientras no podía dormir, estoy platicando con Dios y pidiéndole por tanta gente que necesita y que Dios lo sabe muy bien. Él se ataca de risa conmigo y me dice, ahora tú me vas a decir lo que tengo que hacer. Pues no, nada más te lo estoy recordando. Y me pongo a platicar con Dios. Entonces, yo creo que ese platicar con Dios es un privilegio. Tenemos un Dios que está en todas partes con nosotros y que no hay que invocarle, Señor, etcétera. Está a tu lado, está contigo. Platica con Él y platica y conversa de lo que quieras. Él lo sabe todo. Él sabe de todo. No es como Mohamed Ali que decía, Dios lo sabe todo, pero de box, yo. Este, y no se trata de hacerse sabios o demás, sino tener el privilegio de conversar con Dios en cualquier momento. Qué bonito. Eso es el sentido de la cuaresma. El hecho de privarte de algo que a lo mejor te puede causar un malestar o daño o que hay algo que te gusta. Yo, por ejemplo, me he privado de comer hígado durante toda la cuaresma. Nomás se come la cebolla. No, es que no me gusta el hígado, por eso me privo del hígado durante toda la cuaresma. Y luego le sigo durante todo el año. Ujú. Dice, no, pero se trata de privarte de algo. No, voy a confesar una cosa que empecé a hacer como sacrificio de cuaresma fue abstenerme del azúcar. Y empecé a tomar café sin azúcar y ahora no lo puedo tomar con azúcar. Me encanta el café negro. Pero el sentido de privarte de algo te debe de recordar que hay algo en ti en que debes de mejorar. Por ejemplo, ser más tolerante, menos explosivo y de reaccionar
ya no reaccionar con enojo ante cualquier cosa, sino tener tu tiempo de pensar, de meditar, de respirar, es algo muy importante. Y fíjate que de respirar también convendría el hecho de que pudieras hacer ejercicio al aire libre cuando el clima lo permite, de que pudieras visitar a algún amigo que hace mucho que no le ha llamado, a una persona que está sola, que necesita tu compañía, alguien que está deprimido, alguien que parece papa sin ketchup, que no tiene nada motivo para ser querido, es el acercarte a ellos. Eso es la verdadera penitencia que te debe de ayudar a ser mejor. El bañarte todos los días es una excelente penitencia y tus amigos te lo van a agradecer mucho. Ujú. Algo que nos ayuda a ser mejores, pero todo eso para decir, Señor, quiero parecerme a ti. Jesucristo ha dicho, sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Yo le hice caso. A mí me decían que tenía un gran defecto, que era muy vanidoso. Lo corregí, ahora soy perfecto. Y sobre todo sencillo, ¿viste? A mí en humildad no hay quien me gane. Dice mi hermano Jairo, si soy tan humilde que no cabe duda que soy soberbio. Bueno, no, hay que sacar lo mejor de nosotros mismos, porque somos criados a imagen y semejanza de Dios, pero podemos ser todavía mejores. Ujú. Sí, es cierto, padre. Cada día se puede hacer algo mejor, ¿verdad? Un día a la vez. Tenemos Claro. saludos de Lupe Ramírez, que nos enciende una velita, yo creo en acción de, no sé, una vela encendida, ¿qué significa, padre? En un Pues que saludo. le está pidiendo a Dios para que si no me hace santo, cuando menos no tan pecador, Ah, mire, pues ¿verdad? ahí está la Le respuesta. está Ella le pidiendo a manda, Dios por nosotros. No, una vela encendida es un signo de presencia, de oración. Y es gracias por esa vela encendida por nosotros. Lupita, que Dios te bendiga. Ujú. Ya no te oí nada. perdón, padre, perdón. Perdónala, pero no lo vuelvas a hacer, ¿eh? No, padre, se me chispoteó ahora sí. Otra pregunta de nuestros amigos, dice que de Pedro y Toñita, dice, le acaba de contar el por qué surgió esto. Me encontré una familia católica que tenía mucho tiempo sin mirar en la iglesia y dentro de la conversación le pregunté por qué no iba más a la iglesia y me contestó, no vuelvo yo no vuelvo a esa iglesia y pregunté por qué. Me contó que buscaba el bautismo para su hija, que el doctor le dijo que tenía unos meses de vida y fue a ver si le podían bautizar a su niña con un poco de emergencia y la persona que trabajaba en la iglesia, pero no en la oficina, le contestó, sí, cómo no, sí, cómo no, si se puede solo, sí se puede, solo tienes que ponerle sobre el caldo. Déjeme ver, padre. Sí, cómo no, sí se puede, solo tienes que ponerle a la mano, ponerle sabor al caldo. Por eso comento esto. Ok. Sí. Mira, creo que ya está respondida la Ajá, pregunta, ¿no? Hay gente que da direcciones sin saber, sí. Sí, cómo no, pero solo tienes más que bien ponerle sabor al caldo. Sí, hay que ir directamente a la oficina, ¿sí? sí. Y además no hay que ser tan, digo, quizá en ese momento de sensibilidad de esa señora que sentía que la muerte de su bebé era próxima, entonces como que no estaba de buen humor como para chistes, pero hay que entender de que la iglesia es santa y pecadora, divina y humana, y como humano, ¿qué errores cometemos? ¿Ok? Sí, padre, nos llegó otra pregunta. A ver, Nos llegó una pregunta aquí por parte de la librería. Dice que preguntan que por qué no puede comulgar las personas si saben que no tienen pecados mortales, estando casados únicamente por el civil, si todos somos hijos de Dios. sí, pero si eres hijo de Dios, entonces haz las cosas a la manera de Dios. Jesucristo pone condiciones. Dice, ustedes son mis amigos, condicional, if, si cumplen lo que yo les he mandado. En este caso no estás cumpliendo lo que Dios te ha mandado.
A Dios le encantan las bodas, invítalo a la tuya. Sí, eso no te quita que no seas hijo de Dios. Él nos ha creado a su imagen y semejanza, pero una cosa es ser creado por Dios y otra cosa es ser hijo de Dios. Primero, todos somos creados a imagen y semejanza de Dios, pero solamente Cristo es el único hijo de Dios. Pero por medio del bautismo somos llamados también a ser hijos de Dios por adopción. Denme un segundo. Tengo algo que me raspa la garganta. Ahí voy. Entonces, el cumplir con Dios significa el vivir a la manera de Dios. Y si has encontrado a alguien que te ama y que tú le amas, oye, invita a Dios a que bendiga tu matrimonio. Ah, no, es que son muchos trámites y demás, o es que estaba casado anteriormente o cosas por el estilo. Bueno, busca el remedio. Hay muchos matrimonios que fueron forzados o que hay algún impedimento, entonces busca la nulidad o si es que se puede reconocer si ese matrimonio es nulo desde su origen o si es válido ese previo matrimonio. Entonces, si se puede considerar nulo, entonces estás libre para poder casarte verdaderamente. No hay por qué estar viviendo en una unión en la cual Dios no se ha invitado a tu matrimonio. El pecado en sí es la ausencia de Dios o es la acción en contra de Dios. En este caso es de que has preferido no darle la bienvenida a Dios a tu matrimonio y eso es la ausencia de Dios, el pecado. Y por lo tanto no puedes comulgar, pero eso no te quita que asistas a la iglesia, que sigas orando, que te acerques a Dios, que conozca la palabra de Dios, aunque no puedes estar en común unión con Dios y con la iglesia mientras no estés viviendo en la santidad del matrimonio. ¿Ok? No sé si me di a entender. Muy bien, padre. Padre, una pregunta dentro de esto, porque dice que las personas, si saben que no tienen pecados mortales, el estar en unión libre no es un pecado mortal. Es un pecado mortal. El pecado mortal es rechazar a Dios de mi vida. Entonces, si estás viviendo arrejuntado y no te interesa que Dios bendiga tu matrimonio, le estás diciendo a Dios, no te quiero, fuera de mi vida. Eso es un pecado mortal. Pecado mortal es lo que pone en peligro tu vida eterna. O sea, Dios no condena a nadie. Él te marca el camino para seguir. Pero tú dices, yo no quiero, yo prefiero irme por acá. Entonces ya no estás siguiendo el camino que te lleva a la salvación. Y tú libremente estás rechazando ser salvado. Pues sí, parece que es una pregunta con más preguntas, ¿verdad, padre? Porque dice Vienen que, todas las preguntas, órale. no digo que es una pregunta, porque dice, ¿por qué no puedo? Sí quiere comulgar, pero no se quiere casar. Entonces, sí quiere a Pues Dios, pero no entonces, quiere a Dios. Ajá. pues entonces vive como hermanitos, de manita sudada y ojo vidrioso, cada quien en su recámara, y al confesarte, explica de que no hay cuchicuchi, ¿ok? Y que van a vivir como hermanitos, entonces podrás comulgar y confesarte y comulgar. Pues bueno, ahí está contestada la pregunta, padre. Y pues muchas preguntas se quedan en el aire para las personas que se Sí, o quedaron sea, ahí. la idea de la unión íntima es porque es ser un instrumento de Dios para ser comunicadores del don divino de la vida. Si es nada más por lingili, qué bonito, entonces realmente estás cortando con ese plan de la apertura a ser instrumento de vida, a consagrarte como matrimonio, que son el, la base doméstica, el sacerdocio, la iglesia doméstica, que es el templo de Dios, donde es la base para esa iglesia universal. La iglesia universal empieza con la iglesia doméstica formada por papá, mamá e hijos y consagrados en Dios. Muy bien, padre, pues hasta aquí las preguntas y los saludos. Usted los dirá.
Bueno, pues me da mucho gusto verte, mi querida Esperancita. Sí, cuando me comunicó tu esposo acerca de lo que había pasado, realmente le pedí que él te mandara mis saludos y que iba a rezar por don Leopoldo. ¿Ok? Gracias, padre, se lo agradezco mucho y sí, sí recibí sus saludos y recibí sus oraciones también porque logramos mantenernos de pie y salir con pues con esto que Dios nos mandó y pues aquí estamos todavía. Y aunque no estés de luto, el negro te sienta muy bien. Gracias, padre. ¿Ok? Gracias. Ánimo, pues saludos a todos ustedes, Dios mediante. Mañana nos encontraremos nuevamente en esta estación. Que Dios les acompañe, les colme de gracia y bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro que Hasta sí, mañana. padre, aquí lo esperamos. Primeramente Dios, mañana si le toca, creo que es María, le toca a ella, entonces ella lo recibirá con mucho gusto. Gracias, padre, Muchas gracias. y Bye. muchas gracias por todo y Dios le bendiga también. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.